Hola amigos, bueno, yo no soy amigo de las bromas. Sabéis que soy bastante serio en mis comparecencias públicas, ¿no? Quiero desmontar algo que se está extendiendo por ahí, que me habéis llamado ya varios y me habéis consultado por WhatsApp ya varios, sobre si va a ser obligatorio el uso de placa de matrícula delantera en las motocicletas. Deciros que no va a ser obligatorio el uso de placa de matrícula delantera en las motocicletas, que eso ya quedó tumbado en los años 80 y se ratificó en los años 90 y a través del Real Decreto 2822 del año 98 quedó muy consolidado ya el tema. Bien, explicaros que estamos a 28 de diciembre. En 28 de diciembre existe el hábito de gastar bromas. Yo no las gasto, pero bueno, el 28 de diciembre existe ese hábito y posiblemente no estemos ante un bulo, sino ante una broma. Deciros y advertiros que esto viene de muy atrás. Mirad, el artículo 232, 231 nos hablaba de la placa de matrícula, artículo 232, 231 del Código de Circulación, de ese Código de Circulación de 1934. Luego hay, aproximándonos a los años 80, en los años 80 a mediados, ese Real Decreto 2693 empieza a introducir modificaciones interesantes y luego en el año 88 el Real Decreto 341 del año 88 introduce otras modificaciones importantes. Ese Real Decreto, el 341, nos habla de unas dimensiones de las placas de matrícula, 160 por 200 milímetros. 160 son 16, ¿vale? Por 200, que son por 20, ¿no? Es así, fijaros. Fijaros, 16 por 20 la placa de matrícula, cómo la podías colocar en esa época en una moto. Bueno, pues de tal forma que en los años 80, yo entré en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en 1986, nuestras motocicletas, las motocicletas oficiales de la Guardia Civil incumplían el Código de Circulación y lo incumplían por las dimensiones de la placa de matrícula delantera de la motocicleta que no coincidían con las que establecía el Código de Circulación que tenían que tener. Esto era un problema que tenían el resto de los ciudadanos. Es verdad que en aquella época había guardias civiles y policías que estaban denunciando a los motoristas por por carecer de placa de matrícula delantera en la motocicleta. Mi primera motocicleta fue Barcelona 2051 FP, una Suzuki 1000, una GS 1000, la compré en 1985, no fue la primera, pero sí fue la primera de esas dimensiones y no tenía, bueno, puse la placa de matrícula delantera en la moto, pero seguía infringiendo la ley porque no tenían las dimensiones adecuadas. Esta polémica que se suscitó y que yo trasladé o filtré de esa incidencia a determinados medios de comunicación, a determinadas revistas del mundo del motor, pues favoreció un cambio en la lógica y en la inteligencia. ¿Y dónde estaba el cambio? Si tendríamos que llevar placa de matrícula, en el debate de si tendríamos que llevar placa de matrícula delantera en las motocicletas. ¿Por qué? Porque la única forma de tenerlo era llevar una plancha levantada así, cortante, en el morro de la motocicleta, en el guardabarros de la motocicleta. Era una salvajada, o una plancha así, también atravesada debajo del faro que prohibía el ascenso o el descenso de la suspensión. Total, una burrada. Como era una burrada, pues se decidió quitarlo. Y en los años 80 ya empiezan a llegar, a finales de los 80, determinadas órdenes de la Dirección General de Tráfico de que no denunciemos esa infracción, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las motos de la propia Dirección General de Tráfico, de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no estaban cumpliendo la norma. En el Real Decreto Legislativo 339/90, en la Ley de Seguridad Vial, la Ley de Bases del 89, perdón, en el artículo 62, donde se establece la obligatoriedad del uso de placa de matrícula en la historia más reciente de la seguridad vial. Ese Real Decreto Legislativo 339 en el año 2015 se sustituye por el Real Decreto Legislativo 6/2000 en 2015 y pasa a ser el artículo 68 el que establece la obligatoriedad, por ejemplo, ¿no? Pero a nosotros lo que nos importa no es cómo va evolucionando, que si el Reglamento General de Circulación, que si la Ley de Seguridad Vial, nos importa la entrada en el escenario de ese Real Decreto 2822 del año 98, el Reglamento General de Vehículos. Este Reglamento General de Vehículos establece en artículos 8, 25 al 28, etcétera, etcétera, y especialmente en el 49, pues cómo son las placas de matrícula, etcétera, etcétera. Y el 49 nos remite a un anexo. Y nos remite a cumplir una serie de características técnicas. Mirad, actualmente las placas de matrícula que llevamos en las motocicletas solo tenemos que llevar una detrás.
y tiene que atender a las características que establece el Real Decreto 885 del año 2020. Ya está. Y cumplir con el anexo 18, entre otros aspectos, en el punto tercero del anexo 18. Yo os voy a leer el anexo 18, que actualmente está en vigor, el anexo 18 del Real Decreto 2822 del año 98, en el punto tercero. Dice: los ciclomotores, motocicletas y vehículos de 3 ruedas, incluyendo cuadriciclos, llevarán una sola placa en la parte posterior, colocada en posición vertical o casi vertical, en el plano longitudinal mediano del vehículo y en el centro y por encima del guardabarros posterior. En el caso de las motocicletas que no llevan sidecar, por encima del guardabarros posterior en el caso de las motocicletas que no llevan sidecar, y entre ambas ruedas posteriores y lo más alta posible si lo llevan. Esto es lo que dice el anexo, el punto tercero del anexo 18. Con relación a las dimensiones, nos vamos al cuadro 1, que establece ese anexo 18, y en el cuadro 1 vemos motocicleta ordinaria, motocicleta corta, etcétera, etcétera. Y nos está hablando de 220 por 160, hablo de las dimensiones totales, y de 132 por 96. Como podréis comprender, estas dimensiones, que además vienen también en línea con la homologación europea e internacional de vehículos, con la homologación europea de vehículos, con las directivas, pues estas dimensiones no se pueden tener en la parte delantera del vehículo. Por lo tanto, desmontar el bulo o desmontar la broma, ¿vale? Antes de que se extienda más. No es obligatorio ni va a ser obligatorio llevar placa de matrícula en la parte delantera de las motocicletas. El recorrido histórico de reventar esa situación, de anularla, de retirarla del medio, empieza en los años 80 y queda muy consolidado en el año 1998. Ni lo es, ni lo va a ser. La placa de matrícula se lleva en la parte posterior, en las condiciones que establece el anexo 18 que os he comentado, y cumpliendo con el artículo 49 y el artículo 49 del Real Decreto 2822 del año 98 y el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Nada más, chicos, os dejo y continúo con una investigación muy interesante. En breve tenéis un vídeo muy interesante. Os dejo.